Ahora por cuestiones logísticas vamos a hacer un pequeño cambio en el programa y vamos a avanzar con un tema que es bastante interesante para todos, cognición en esclerosis múltiple, detección temprana y cómo. Y yo creo que esa parte es muy importante que todos la sepamos. De repente pareciera como que no avanza mucho, como que no sabemos más cosas, como que México de repente por muchos años parecía como que todos los datos los teníamos de otros países, pero es importante que sepan que sí estamos trabajando, ¿no? O sea, no solamente venimos a eventos, sino que además sí trabajamos y que hay muchas, no solo publicaciones que ya mostraron, sino que además colaboraciones internacionales, justamente para saber y a partir de ese conocimiento generar algún avance que sea de utilidad relevante para los pacientes. Entonces, vamos a hablar de este tema y para eso agradezco al doctor Rodolfo Solís Vivanco. Él es psicofisiólogo clínico del Instituto Nacional de Neurología, estuvo con nosotros también aquí mismo el año pasado y pues además es autor de múltiples publicaciones en temas de cognición y múltiples enfermedades neurodegenerativas. Entonces, muchas gracias, doctor Solís, por participar con nosotros otra vez. Bueno, pues muchas gracias, buenos días a todos y a todas, y muchas gracias al equipo de Esclerosis Múltiple por invitarme una vez más a dar una charla de un tema que nos importa muchísimo en el Instituto de Neurología y en general como clínicos dedicados a enfermedades neurológicas, y es el tema de la cognición, este conjunto de capacidades que nos permiten funcionar en el día a día, gracias a que podemos poner atención, podemos recordar, podemos tomar decisiones, podemos ser quienes somos, podemos sentirnos bien con lo que hacemos. Y como decía el doctor Flores, el aspecto cognitivo en esclerosis múltiple es un tema de amplísima relevancia por varias razones que comentaré aquí. Y también quisiera platicar acerca de los avances que tenemos últimamente, lo que sabemos acerca de factores de riesgo y sobre todo factores de protección para llevar a cabo una buena cognición a lo largo de nuestra vida, cuando tenemos esclerosis múltiple o cuando acompañamos a alguien que tiene esta enfermedad y desde luego como profesionales cuando tenemos pacientes que tienen estos retos, ¿de acuerdo? Entonces, hasta hace recientes años no se hablaba de la cognición, los aspectos neuropsicológicos. Como en muchas enfermedades neurodegenerativas, el esfuerzo y el énfasis era en la parte, por ejemplo, de la marcha, la parte motora, la parte sensorial, las dificultades visuales, auditivas, etcétera, pero se atendía poco estas fallas o estos cambios que las personas con esclerosis múltiple pueden detectar. Y estamos hablando, por ejemplo, de la velocidad de procesamiento, un término que probablemente conocen más por experiencia que por tecnicismos, y es la sensación de que soy un poquito más lento en la velocidad de mi pensamiento, en mi capacidad para responder rápidamente a las demandas del ambiente, o cuando tengo que hacer un cambio de conducta súbito, o tengo que adaptarme rápidamente a cambios en el ambiente, me siento más limitado. También la memoria. Muchos pacientes se quejan de que ya su memoria no es como antes, de que la capacidad para recordar a corto plazo qué desayuné, qué hice ayer, qué hicimos el fin de semana, o a largo plazo, que normalmente está mucho más preservado, a qué edad me casé, cuántos años tienen mis hijos, cuáles son sus fechas de nacimiento, etcétera, pueden estar un poquito afectados. También la memoria que llamamos prospectiva, la capacidad para saber lo que tengo que hacer en el futuro, pero que yo debería recordarlo. ¿Qué quedamos en cuál es el plan del fin de semana que viene? ¿Cuándo van a venir mis hijos van a visitarme? ¿Cuándo tengo que ir al médico? Etcétera. También un aspecto clásicamente afectado o que tiene retos en esclerosis múltiple es la capacidad para poner atención. Y sobre todo esta atención que suele ser sostenida, mantener una conversación en el tiempo, poder mantenerme viendo una película o leyendo un libro, y que a veces puede empezar a sentirse más fluctuante, y no porque no tengamos capacidades visuales, auditivas, etcétera, sino porque el sostenimiento de una conducta como es atender puede ser tremendamente retador. También hablamos de algo que llamamos procesos ejecutivos, que es lo que nos permite organizar tareas, predecir lo que va a suceder, tomar decisiones, que ahorita vamos a hablar un poco de eso. Entonces, dichos cambios cognitivos son comunes e incluso aparecen en primeros años de la enfermedad, sin embargo, pueden pasar desapercibidos. Pero ahora ya sabemos que entre el 40 y el 65% de las personas con esclerosis múltiple presentan algún grado de esta falla o cambio cognitivo que normalmente en la clínica le llamamos deterioro cognitivo leve, que es estas dificultades que a veces pueden pasar desapercibidas, pero que la persona puede detectar o sus familiares también.
Entonces, es también sutil y variable porque como la misma naturaleza de la enfermedad no está localizada en un área del cerebro en particular, sino que afecta varias redes que tienen que ver con la conexión, como ustedes saben, derivada de esta pérdida de mielina o desmielinización. Sabemos que los procesos mentales que dependen de más cooperación entre áreas cerebrales son los que más dificultades van a tener. Y estos procesos cognitivos de los que estamos hablando, pues justamente dependen de la organización concertada de muchas áreas cerebrales. Entonces, sabemos que estos cambios cognitivos aparecen desde fases tempranas e incluso antes pueden aparecer, pueden ser primeros síntomas de la enfermedad, incluso sin la presentación de manifestaciones motoras o sensoriales evidentes. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? La mente y el cuerpo, curiosamente en la esclerosis múltiple, digámoslo así, no avanzan a la par. Es lógico pensar que a mayor limitación física, mayor afectación cognitiva, y eso es algo relativamente estable. Sin embargo, ahora sabemos que no necesariamente los pacientes que tienen más limitaciones motoras tienen más deterioro cognitivo, y al revés. Pacientes que tienen más retos cognitivos no necesariamente están más afectados motrizmente. Esto es lo que llamamos deterioro libre de ataque o deterioro libre de brote. Y esto es que la cognición y estas capacidades mentales de las que estamos hablando pueden marchar no a la par y no depender necesariamente de la disfunción física. Esto que les pongo aquí es un valor estadístico de correlación en donde podemos ver que el grado de discapacidad física no predice el grado de discapacidad cognitiva. Esto puede ser una buena y una mala noticia. La buena noticia es que son cosas independientes, entonces que yo de pronto tenga dificultades motoras no determina que yo tenga dificultades cognitivas. El reto para nosotros es establecer cuáles son los factores de riesgo para que una persona con esclerosis tenga más deterioro cognitivo y poder predecirlo a tiempo o poder evaluarlo a tiempo, que es lo que hacemos en el área de neuropsicología y psicofisiología. Ahora, ¿qué cambia y qué se mantiene? Porque no todo cambia igual a nivel cognitivo en la esclerosis múltiple. Como decíamos antes, puede cambiar la velocidad de mi pensamiento, la velocidad a la que puedo tomar decisiones, y esto es un dominio que llamamos velocidad de procesamiento. Y es lo que los pacientes reportan más y es lo que más encontramos a la hora de valorarlos objetivamente mediante pruebas psicológicas o neuropsicológicas. También sabemos que la memoria puede estar afectada, pero aquí hay un tema importante y que suele aclarar cosas de cómo funciona la memoria. Con mucha frecuencia los pacientes se quejan de que ya no recuerdan, pero ahora sabemos por técnicas tanto psicológicas como de neurociencia cognitiva y clínica que ciertamente la información sí se almacena. El problema es recuperarla. Cuando nosotros damos pistas o claves o ayudamos a la persona a que recuerde más, puede ir a ese almacén de información. Entonces no estamos frente a una persona, por ejemplo, como en la enfermedad de Alzheimer, que ya no recuerda porque ya no almacena la información. Las personas con esclerosis múltiple almacenan la información y es solo esta capacidad para ir a recuperarla voluntariamente, le llamamos, es la evocación. Y esto es un dato importante porque eso determina en gran medida cuáles son las estrategias que un neuropsicólogo clínico o un terapeuta tiene que llevar a cabo con los pacientes y con sus familiares. También, como decíamos, la atención, la incapacidad, la dificultad, sobre todo para el sostenimiento. Ver una película, mantener una conversación, mantenerse en reuniones familiares por mucho tiempo, suelen acompañar un fenómeno que llamamos fatiga. La fatiga es algo que en esclerosis múltiple es frecuente, pero esta fatiga no solamente es en términos físicos, sino que puede sentirse en términos mentales. Ya no aguanto tanto, digamos, estar esforzándome mentalmente en algo, manejando, hablando, trabajando, por ejemplo, ¿no? Y finalmente, funciones ejecutivas, que sería la capacidad que tenemos para planificar, organizar y decidir, tomar decisiones adaptativas, rápidas, juiciosas, digamos, puede ser un reto. Entonces, este set como de 4 capacidades cognitivas es algo que constantemente vemos que pueden cambiar a lo largo de la enfermedad. Ahora, ¿qué se preserva? ¿Qué encontramos normalmente en las personas con esclerosis múltiple sin ningún problema? La capacidad para hablar y comprender, la capacidad para razonar, la capacidad para orientarse en el espacio con menos frecuencia puede estar retada y en general lo que llamamos conocimiento general acumulado. Esta es la experiencia de vida que nos permite tomar mejores decisiones conforme vamos madurando. Y esto es algo muy importante porque se toma en consideración a la hora de iniciar un tratamiento. Sabemos, por ejemplo, por investigación que
que llevamos a cabo en el Instituto Nacional de Neurología, que el perfil neuropsicológico, las características cognitivas de las personas con esclerosis múltiple, pues se caen sobre todo en este dominio. Aquí son unas palabras medio raras, PASAT, WLG, etcétera, pero lo que quiero llamar la atención es que en general las capacidades de atención, concentración y esto que llamamos funciones ejecutivas como toma de decisiones, sí son las partes más retadas. De forma interesante, este deterioro o este cambio o esta caída cognitiva en las personas con esclerosis no estuvo relacionado, por ejemplo, con los resultados de la resonancia magnética en cuanto al número de lesiones que ustedes saben que están presentes en esclerosis múltiple. Significa que el grado de lesión o afectación anatómica no determina el grado de deterioro cognitivo, pero sí determina y se asocia fuertemente con el grado de discapacidad o el compromiso motor que algunos pacientes tienen. Esto lo que nos lleva a que, repito, la cognición, la evaluación de las capacidades cognitivas debería ser un dominio independiente y siempre valorado en nuestros pacientes. También sabemos, por ejemplo, que la toma de decisiones, y esto lo sabemos por respuestas de nuestro cerebro, respuestas eléctricas cerebrales pueden cambiar. Hace unos años invitamos a personas con esclerosis múltiple a un estudio que estuvo pues, hasta cierto punto divertido porque los poníamos a apostar en la computadora y ellos tenían que tomar algunas decisiones de alto y bajo riesgo y veíamos qué tan impulsivas eran estas decisiones. Y encontramos que en el panel de la derecha, digamos que es la respuesta eléctrica cerebral de las personas que no tenían esclerosis múltiple y encontramos, como pueden ver, estas diferentes líneas representan diferentes respuestas cerebrales a el resultado de las apuestas. En la computadora les devolvíamos si habían ganado, perdido, no habían ganado nada y entonces veíamos si la respuesta cerebral cambiaba dependiendo de si ganábamos o perdíamos dinero, digamos, en este juego, ¿no?, experimental, y encontramos algo interesante. Mientras que las personas sin esclerosis tenían una respuesta cerebral diferente cuando apostaban, las personas con esclerosis múltiple tenían una respuesta bastante similar. Esto nos llevó a reconocer que el resultado de las decisiones puede ser algo que tiene que ser considerado, tiene que ser cuidadoso, porque la toma de decisiones en personas con esclerosis podría ser un poquito impulsiva o podría estar reducida la capacidad para evaluar los resultados de mi comportamiento. No todos son malas noticias, obviamente. Hay información que sí se almacena, como decíamos. Las personas con esclerosis múltiple pueden aprender todo lo que quieran, pueden aprender cosas nuevas sin ningún problema y pueden avanzar en todas las áreas de su vida. ¿Por qué? Porque el almacenaje de información suele estar conservado. Y por cierto, lo que falla, como decíamos en la memoria, es la capacidad para recuperar esta información. Entonces cuesta sacar o recuperar en el momento un nombre, una cita o lo que se acaba de hacer. Por eso es tan importante ayudarnos con pistas externas, tener agendas, alarmas, listas, rutinas que nos dan estructura al comportamiento y al día a día y que nos permitan funcionar mejor en todos los ámbitos de la vida. Ahora, también decíamos algo importante y es este término que le llamamos fatiga cognitiva. Como decíamos antes, la fatiga no solamente aparece en términos físicos, como de cansancio, sino también una sensación como de agotamiento a nivel mental. Esto no es pereza, desde luego, tampoco es falta de voluntad, porque el agotamiento mental está documentado en términos científicos y está descrito y sabemos los mecanismos cerebrales que llevan a la fatiga mental. Aquí hay un dato importante y que quiero hacer énfasis. La esclerosis múltiple o esta desmielinización, que es la base de esta situación neurológica, lo que produce es desconexión en tiempo real, digamos, de diferentes áreas cerebrales que tienen que conectarse en una escala de tiempo muy rapidito para poder hacer acoplamientos o sincronizaciones o ensambles en el cerebro para que eso nos permita llevar a cabo nuestra vida diaria. La conducta, la cognición, las emociones, la regulación, etc. Si estas conexiones, digamos, en tiempo real tienden a estar deficientes o tienden a retrasarse porque los impulsos nerviosos llegan más tardecito de un lugar a otro, estos acoplamientos se dan menos. Y entonces estos procesos mentales que dependen de estos grandes acoplamientos de muchas áreas cerebrales puede verse disminuido. Y una de las características de esto es esta fatiga cognitiva de no poder sostener por mucho tiempo algún comportamiento o alguna decisión. Y como decíamos, la fatiga impacta esta conectividad, principalmente de un área que es particularmente sensible en esclerosis múltiple, que son nuestras áreas frontales, algo que llamamos corteza prefrontal dorsolateral, es un nombre como muy técnico, pero que tiene que ver con áreas que regulan y nos ayudan a tomar buenas decisiones. ¿Cómo se maneja esto en el día a día? Utilizar pausas, por ejemplo, cada 30 o 45 minutos de trabajo mental. Esto le llamamos técnica Pomodoro.
es trabajar, por ejemplo, 25 minutos y 5 minutos de descanso, no negociables. Aunque uno tenga muchas ganas de seguirle dando a la computadora o al trabajo, hay que estarlo modulando para que nos recuperemos y carguemos la pila de la fatiga otra vez. Evitar varias tareas cognitivas exigentes a la vez, este multitasking que a veces tratamos de hacer, resolver muchas cosas al mismo tiempo, al ser humano en general le viene muy mal y cuando tenemos un reto neurológico le viene todavía peor. Sesiones de evaluación, estudios breves con descansos, como decíamos, y algo que es a veces contraintuitivo porque la fatiga nos invita a no movernos. La fatiga nos invita normalmente a no iniciar comportamiento, a no hacer ejercicio, a no estar activos. La recomendación es exactamente lo opuesto. La activación conductual, la activación por ejercicio físico, está comprobado que curiosamente reduce la fatiga mental. Entonces, mientras más activos también a nivel mental. Algo que es importante siempre tener en la mente y que tenemos que valorar constantemente tanto como profesionales como el paciente mismo, es que el ánimo puede atenuar, puede ayudarnos o puede agravar los cambios cognitivos. Sabemos que hay hasta el 30% de las personas con esclerosis múltiple en algún momento de la enfermedad o de la evolución pueden tener depresión y el 22% pueden tener también algunos rasgos de ansiedad. Estos dos fenómenos suelen impactar fuertemente estos dominios de los que estamos hablando, como la atención, la concentración y la toma de decisiones. Normalmente cuando estamos muy tristes, no tomamos buenas decisiones. O cuando estamos muy estresados, somos más impulsivos, nos guiamos más como por deshacernos del malestar que por tomar decisiones bien plantadas, ¿sale? Entonces, un estado de ánimo bajo puede parecer, de hecho, curiosamente deterioro cognitivo y también los profesionales de la salud tenemos que estar capacitados para distinguir entre lo que es un deterioro cognitivo derivado o aparente, pero se explica más por el estado afectivo que un deterioro cognitivo asociado a un proceso neurológico que está atrás. Entonces, gran impacto biopsicosocial, así es una palabra medio rimbombante, pero lo que nos llevamos hoy es que la depresión y la ansiedad pueden agravar síntomas, elevan el riesgo de ideación suicida, lo cual no es un tema menor, y dificultan el manejo de la enfermedad. Un paciente que está deprimido y ansioso va a cooperar menos con su propio tratamiento y va a cooperar también menos a nivel familiar, laboral, etc. Entonces, regla clínica para nosotros, toda evaluación cognitiva debe incluir una medida del estado de ánimo. Regla clínica para los pacientes, monitorearse constantemente en cómo estamos emocionalmente. Los profesionales podemos proveer de herramientas muy sencillas de autoevaluación para que podamos estar monitoreando qué tan triste, qué tan ansioso o si estoy presentando algún otro problema afectivo. Retos afectivos obviamente también es importante. Sabemos que el tratamiento efectivo, y por eso es importante pedir ayuda y hablar con los profesionales de la salud con quien nos atendemos, porque un tratamiento efectivo puede mejorar decisivamente la calidad de vida, eso lo sabemos tremendamente, puede ayudar a la adherencia terapéutica, puede mejorar mi funcionamiento diario y hay dos enfoques actuales que los profesionales también estamos en la posibilidad de brindarlo o derivarlo, y es obviamente el tratamiento farmacológico que el neurólogo o el neuropsiquiatra puede proveer sin ningún problema, y la terapia conductual. Una gran invitación a que vayamos a terapia todos, particularmente en la rama cognitivo-conductual, cada vez tiene más evidencia de eficacia, especialmente, bueno, en muchos padecimientos neurológicos, pero en el caso de esclerosis múltiple ayuda muchísimo para mejorar el estado de ánimo y mejorar la toma de decisiones. ¿Cuáles son nuestros desafíos? La depresión en esclerosis múltiple puede estar subdiagnosticada. También sabemos que necesitamos tener estándares o programas o protocolos de atención para todos los pacientes de manera homogénea o bien protocolizado. Y tenemos menos evidencia de ayuda en el caso de la ansiedad, pero bueno, es un dato menor. Ahora, ¿cómo es que ha cambiado? Si ustedes han presentado una valoración neuropsicológica en esclerosis múltiple, pues sabemos que son una serie de pruebas que los psicofisiólogos y los neuropsicólogos aplicamos, y aquí es una breve lista de algunas pruebas que podrían incluirse en esta valoración. Por ejemplo, el famoso símbolos y dígitos, el SDMT, que es una pruebita que tenemos aquí arriba, que consiste en simplemente a una serie de números colocarles un símbolo respecto a una plantilla que tenemos arriba. Es una tarea muy sencilla, pero que es bastante sensible a esta velocidad de procesamiento, porque esta tarea es cronometrada. Entonces yo le digo a los pacientes, tiene usted 2 minutos para hacerlo, hágalo tan rápido como pueda. Y estas tareas cronometradas pueden ser muy sensibles a la capacidad de sostener la atención en el tiempo. También a veces los pedimos que unan, por ejemplo,
números en orden progresivo, la famosa prueba del trazo, prueba del camino, el Trail Making Test, que también evalúa mi capacidad para orientarme en el espacio y qué tan rápido puedo conectar los puntos. Es una tarea de atención. Y una tarea que es muy molesta, por ejemplo, la tarea Stroop, en donde yo tengo que nombrar el color de la tinta en el que está escrita una palabra, pero no leer la palabra. Por ejemplo, en este caso sería azul, rojo, verde, azul, rojo. Lo hice bien, ¿sale? Normalmente es una tarea de mucho control, llamamos control inhibitorio, porque tengo que dejar de leer y tengo que meter otra tarea, que es decir el color de la tinta. Y es una tarea que es muy sensible también a los retos cognitivos que pueden aparecer en esclerosis múltiple. Entonces, algo que no me quiero ir sin comentar es la relevancia de la reserva cognitiva. Y eso básicamente es una capacidad del cerebro para resistir el daño. Y es el resultado de haber sido o mantenerse estimulado a nivel mental a lo largo de toda la vida. Y por cierto, siempre podemos acumular reserva cognitiva, no importa la edad que tengamos y no importa qué edad hayamos comenzado. ¿Cómo agrego reserva cognitiva a mi cerebro? Estudiando lo que yo quiera, aprendiendo instrumentos musicales, aprendiendo idiomas, teniendo contacto social. Esto es súper importante. A veces los psicólogos recomendamos mucho los ejercicios en casa, pero es mucho más importante en comparación la posibilidad de mantenernos en contacto con personas queridas, salir, platicar, compartir los problemas, resolver situaciones en conjunto, etc. Ahora sabemos que el aislamiento social, y eso es algo súper importante, es un gran predictor de deterioro cognitivo. Entonces la receta es no pierda sus relaciones sociales y de hecho cultive nuevas, si es posible, los grupos de apoyo, las comunidades, las sesiones en línea, la terapia grupal puede ser tremendamente útil. Y para todos, independientemente de nuestro nivel de salud. También sabemos que a mayor reserva cognitiva, mejor rendimiento ante incluso el mismo grado de lesión. Es decir, personas o grupos de pacientes que tienen la misma carga o el mismo grado de afectación cerebral se defienden más y muestran menos deterioro, tanto motor como cognitivo, cuando son personas que se estimulan constantemente en términos mentales, ¿de acuerdo? Salir, como decíamos, hablar con amigos, asistir a terapia, ejercitarse, aprender cosas nuevas, mantenerse activo es un gran protector y es de lo mejor que podemos hacer porque además no cuesta en la mayoría de los casos. ¿Qué se puede hacer también en términos cognitivos? Hay un margen real y eso es una muy buena noticia porque al igual que la reserva cognitiva, el entrenamiento mental sostenido puede mantenernos en muy buen estado por muchos años. Por ejemplo, la rehabilitación cognitiva que puede proveer un terapeuta, un psicólogo o un neuropsicólogo puede ser en casa, puede ser a través de apps, puede ser entrenamiento digital y cada vez tenemos más acceso a este tipo de cosas y no voy a decir marcas, pero hay muchos en el mercado que son gratuitas y que nos permiten mantenernos bastante, digamos, con estrategias que llamamos compensatorias o estrategias de recomposición cognitiva. También, como decíamos, el estilo de vida saludable. Yo no me canso de recomendar el ejercicio físico a ninguno de mis pacientes. El ejercicio aeróbico y de fuerza cada vez tiene más evidencia de crear una cascada de beneficios en términos fisiológicos que impactan desde luego en la capacidad psicológica. También ayuda a reducir el estrés, es un excelente marcador de ayuda para depresión y ansiedad. Y también la posibilidad de hacer algunas pausas para poder tener cada vez mayor calidad de vida en términos de no excederse. La neuromodulación, por ejemplo, la estimulación magnética transcraneal es algo que todavía está en investigación, pero algunos estudios indican que algunas estrategias son un poquito más invasivas, pero de nuevo no demasiado agresivas, pueden ayudar y es prometedora. Y algo que es importante, la psicoeducación y el apoyo tanto de nosotros como profesionales, como de los pacientes y las familias. Entender que los cambios son propios de la enfermedad y que esto no tiene que ver con un aspecto eminentemente de simplemente voluntad o de echarle ganas. A veces ese consejito no es tan bueno y de hecho nos puede poner en más aprietos, ¿no? Porque no se trata de que yo agarre la voluntad de una cajita y me la ponga como saco, ¿no? Sino que a veces la propia estructura cerebral me está retando para poder tomar este tipo de decisiones, es fundamental. 5 ideas claves con las que quisiera despedirme hoy es que el deterioro cognitivo, los cambios cognitivos en esclerosis múltiple es común, entre el 40 y 65% de nuestros pacientes lo muestran, pero no es inevitable y tampoco es una demencia, es decir, tampoco es una pérdida global de las capacidades que nos dejen en un estado de vulnerabilidad irremediable. La limitación física es independiente del deterioro cognitivo, por lo que hay que evaluarlo, aunque el cuerpo se sienta bien, aunque estemos en periodos estables en términos médicos, digamos. Lo más afectado, como decíamos, es esta velocidad
de procesamiento, la capacidad para tomar decisiones rápidas. Entonces es normal sentirse fatigado mentalmente, es normal sentirse lentificado, es normal sentir que a veces la memoria y la atención no funcionan del todo bien. También el ánimo y la fatiga influyen y deben evaluarse. Pueden simular un deterioro. Entonces es importante solicitarlo explícitamente a los profesionales de la salud como nosotros, una evaluación tanto cognitiva, periódica, aunque sea breve, y también una valoración emocional constante, con preguntas concretas y definidas. Y desde luego, el mensaje es que hay margen de acción. La reserva cognitiva, el ejercicio, la rehabilitación y la detección temprana estará de todos nosotros para mejorar calidad de vida en todos nuestros pacientes. Muchas gracias.